Italia. Per, Bienvenido a todos. Sí. Hacemos un último intento con Miguel Ángel Toma. Le hemos sugerido apagar la cámara, pero aparentemente haríamos el intento. Sumalo vos, si a vos te parece. Miguel Ángel, ¿nos está escuchando? Ahora hacemos de nuevo el intento. Sí, ahora los escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Ahí estamos. Ahora sí, crucemos los dedos. Muchísimas gracias por la paciencia, Miguel Ángel. Antes de que se corte la señal, vamos directo al hueso, lo habíamos estado hablando hace un ratito. La lucha contra el narcotráfico, sobre todo en Rosario, su análisis con respecto a las decisiones que se han tomado, qué habría que hacer, qué no se ha hecho. Primero hacemos ese panorama actual de lo que está pasando en la provincia de Santa Fe. Cómo no, lo primero que hay que señalar es que no se puede combatir el narcotráfico en Rosario si no hay un combate integral contra el narcotráfico. El narcotráfico es un delito suprajurisdiccional, comienza fuera del país, ingresa al país y sale del país. Se produce la cocaína en Bolivia, fundamentalmente la marihuana en Paraguay. La cocaína ingresa básicamente por las rutas, llega a Rosario, lo mismo que la marihuana, por la hidrovía también a Rosario. ¿Y por qué Rosario? Porque es el puerto de donde se exporta especialmente al sur de Estados Unidos y a Europa. Consecuentemente, si uno quiere resolver el problema del narcotráfico en Rosario, tiene que abordarlo integralmente. Si no, son parches, como de hecho está haciendo el gobierno ahora, pensando que si pone 1.000 o 1.500 gendarmes más, lo va a resolver, bajo ningún punto de vista. Lo primero que hay que señalar es esto. La segunda cuestión que hay que señalar es que el narcotráfico es un delito federal. Un grave error ha sido poner a las fuerzas de las policías provinciales a combatir el narcomenudeo. Usted puede poner un policía en cada esquina y no va a resolver el problema del narcotráfico. Lo que corresponde básicamente es hacer inteligencia, descubrir las redes y operar sobre la estructura, tanto de la producción como de la logística, pero fundamentalmente sobre el lavado. No hay crimen organizado y mucho menos narcotráfico si no hay lavado de dinero. Entonces, Miguel, lo interrumpo, disculpe, pero eso, ¿por qué? Que nos detalle usted que es un especialista, ¿por qué no funcionaría entonces eso de poner un policía en cada esquina? ¿Por qué eso no puede resolver la cuestión de la lucha contra los narcos? Mire, es muy simple. Hay un principio básico en seguridad que dice que el delito, si no se ataca las causas, migra. Usted puede saturar un espacio de policías y ese delito, si usted no lo resuelve estructuralmente, va a mudarse a otro lado. Por eso lo fundamental acá es no pensar en la prevención exclusivamente, sino pensar en cómo se ataca y cómo se destruye el mecanismo que permite que el narcotráfico exista. Es decir, usted tiene que hacer vamos a la propuesta concreta, que es lo que la gente necesita escuchar, ¿no? En primer lugar, el delito del narcotráfico es un delito federal, por lo tanto hay que crear juzgados y fiscalías especializadas en narcotráfico. Usted no puede tener un juez federal que se ocupa desde los problemas de corrupción de un gobierno, las cuestiones electorales y además el crimen organizado, imposible. Por lo tanto, jueces y fiscales especializados, primer punto. Segundo punto, hay que crear una fuerza de élite para combatir el narcotráfico. Usted no lo puede hacer con las policías comunes, porque están muy expuestas a la corrupción, porque la capacidad de corrupción que tiene el narcotráfico es impresionante. Esto es lo que vemos claramente con la policía en el caso de Rosario y Santa Fe en general. El tercer punto que hay que poner a fondo en esto es la inteligencia. Cualquier lucha contra el crimen organizado, si no es con inteligencia, esto es descubriendo los mecanismos, las redes y los sistemas, usted está dando una lucha ciega. Es decir, está tirando al bulto, no va a donde tiene que ir. Y finalmente, por supuesto, está el tema del lavado. Si no hay un ataque sobre los sectores financieros donde se lavan los activos producto de este delito, bueno, usted tiene siempre la posibilidad de que crezca desde el punto de vista financiero y su enorme capacidad de corrupción afecta a todos los estamentos, incluido, y termino con esto, con la política. No hay narcotráfico si no hay complicidad de las policías, de la justicia y de la política. Esto lo estamos viendo claramente hoy en Santa Fe. El narcotráfico comienza con los gobiernos socialistas en Santa Fe
Y la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, también se está desarrollando un proceso muy fuerte de narcotráfico, aunque no se note tanto todavía. Pero a poco de andar, yo le garantizo que la Argentina no está a 7.000 kilómetros de México. Tenemos a Sinaloa a la vuelta de la esquina. Sabe, Miguel, precisamente se me viene a la mente una pregunta. Tenemos los ejemplos de Sinaloa, Ciudad Juárez, las antiguas FARC que atacaban desde las selvas colombianas, estaban todas tomadas por ellos. Quiero decir, hemos tenido ejemplos como para ver que lo malo estaba por llegar. ¿Hicimos la plancha en todo este tiempo o fue algo pensado para que vivamos ahora este presente que nos toca vivir? Bueno, a ver, acá yo fui muy claro recién, acá hay connivencia. Sí. No nos olvidemos que parte de la campaña del kirchnerismo fue financiada por aquellos que hoy constituyen o se los conoce como el triple crimen, ¿no? Que era el financiamiento de la campaña del 2011 del kirchnerismo, el triple crimen famoso, que era gente vinculada a drogas sintéticas. Es decir, podemos poner muchos ejemplos de esto y de la corrupción que esto implica. Ahora bien, vayamos a otro punto. Hoy el narcotráfico tampoco es estrictamente narcotráfico. El narcotráfico está protegido y vinculado con las narcoguerrillas. En su momento la FARC en Colombia, hoy en Paraguay el EPP, el Ejército Popular Paraguayo, controla toda la zona norte de Paraguay, especialmente Pedro Juan Caballero, y ahí es donde se desarrolla la principal producción de marihuana. Lo mismo tiene usted. A ver, el caso más típico, voy a poner un ejemplo muy concreto que expresa la vinculación que existe entre narcotráfico, narcoguerrillas y terrorismo. El ejemplo más claro es lo que pasó en Paraguay recientemente con el asesinato del fiscal Pecci. Sí. El fiscal Pecci investigaba en la Triple Frontera, especialmente al EPP, Ejército Popular Paraguayo, ya lo definimos, al primer comando capital, que es la estructura más fuerte de narcotráfico en Brasil, 30.000 hombres armados. 30.000 hombres armados. El comando Vermelho investigaba también a Hamas y a Hezbollah, cuya fuente principal de financiamiento en América Latina es nada más ni nada menos que la Triple Frontera. Por ahí entró el inmolado Hussein Ibrahim Berro, que fue el que voló la AMIA, por poner un ejemplo. Bueno, también operan ahí Hamas y Hezbollah, como dije, y los servicios de inteligencia de Irán, de Cuba y de Venezuela. Todos se pusieron de acuerdo y Pecci, que los investigaba a todos, terminó muerto en una alianza de estos sectores, justamente ¿en dónde? En Colombia. Los sicarios que lo ejecutaron eran precisamente pertenecientes a las narcoguerrillas del ELN, que es un remanente de la FARC, que no entró en el proceso que se desarrolló en Colombia. Pero fue hecho toda la inteligencia previa por las estructuras también investigadas en Ciudad del Este, que eran Hamas y Hezbollah. Y obviamente en Colombia también participó la inteligencia de Venezuela. Hoy Venezuela es un narcoestado, claramente que tiene una capacidad enorme también de sostener vinculaciones geopolíticas muy graves. Caso concreto de Irán. Voy a poner otro ejemplo de la vinculación del terrorismo con estos estados. Lo que pasó recientemente con el avión venezolano, tripulado por miembros de la Fuerza Al-Qud. La Fuerza Al-Qud es parte de la Guardia Revolucionaria iraní y es la agencia de operaciones exteriores de terrorismo de Irán. Había parado ese avión, que en la Argentina nadie dijo nada. Nos enteramos que había entrado porque Uruguay le impidió el ingreso a su espacio aéreo. Ese avión casualmente había tenido como escala previa Ciudad del Este. O sea, acá todo está vinculado de una manera o de otra con todo lo que constituye la verdadera amenaza contra el sistema de vida y las democracias en las que nosotros queremos vivir, ¿no? Bien. Miguel Ángel, hay un mensaje ahí, Fernando lo acaba de poner. Fer, ¿lo lees, por favor? Sí, se lo leo a Miguel Ángel. Desde Mendoza, Miguel Ángel le pregunta, buen día, invitado, con ese pensamiento es muerte segura y asaltos, dice, para especializar llevamos un atraso de 50 años, es decir, que a todo el sistema no se ha hecho nada. Y pregunta, ¿cómo criamos a nuestros hijos y nietos, ¿no? Teniendo en cuenta esto que tiene que ver con la acción ahora y las generaciones que se vienen al futuro, que no carguen con una cruz.
No, a ver, el problema central del narcotráfico era prácticamente, comienza, diría yo, con principios de este siglo. Comienza a desarrollarse y tener la magnitud que tiene hoy. Previamente la Argentina efectivamente era un país de paso, no era de consumo, el consumo era de las élites, es decir, la droga, el consumo de estupefacientes era de sectores pudientes. Bueno, hoy se ha generalizado absolutamente, pero también esta es la consecuencia de la ausencia del Estado. Tenemos un Estado que se ocupa de lo que no tiene que ocuparse y de las cosas que debe ocuparse no se ocupa, entre otras de combatir el narcotráfico. Ahora bien, ¿cuál es el problema para adelante? La inseguridad que plantea esta pregunta que hacemos con nuestros hijos y nuestros nietos, en la Argentina hoy se ve absolutamente exacerbada por el fenómeno del narcotráfico. No solo por la magnitud que tiene, sino por lo que genera en otros hechos de violencia. Es decir, cuando se produce la violencia que hoy vemos en robos o en tipo de delitos más comunes, donde le gatillan a un jubilado para sacarle lo poquito que tiene, hay que pensar que ese tipo está operando, en la mayoría de los casos, esto está demostrado, bajo el efecto de estupefacientes. No solo cocaína, acá tenemos el Paco, por ejemplo, que destruye las células. Entonces, usted tiene narcotráfico que opera sobre el consumo de otros delincuentes que genera a su vez una violencia inusitada. Y después viene la violencia de la pelea de las bandas entre sí en la lucha por el mercado. Claro. Esto es lo que estamos viendo entre los monos y el clan Alvarado en Rosario, que es lo más evidente, pero lo estamos viendo también en la provincia de Buenos Aires. 18 muertos hubo por utilización del fentanilo en San Martín, provincia de Buenos Aires, con Urbano bonaerense. Sí, lo de Puerta 8. Exactamente, Puerta 8. Era la consecuencia de la pelea de dos bandas, donde una le hace vender a la otra un estupefaciente. Adulterado, mortalmente adulterado, claro. Exactamente, en una dosis tal que seguramente iba a producir la muerte. ¿Para qué? Porque era parte de la discusión de la clientela, o sea, parte de la discusión del mercado. Entonces, esto hay que verlo como un hecho integral. Y agrego un dato más. Este gobierno, por acción o por omisión, es cómplice de lo que está pasando. Este gobierno ha sacado, por ejemplo, la inteligencia criminal de las cárceles. El servicio penitenciario no hace más inteligencia en las cárceles y queda demostrado que el 80% de los crímenes que ocurren en Rosario son ordenados desde adentro de las cárceles porque tienen internet, teléfonos fijos, celulares que se los prestan precisamente esa corrupción que está en el sistema carcelario. Se desdibuja lo que es libertad de prisión. Miguel Ángel, lo último que le pregunto a usted, que ha ocupado cargos tan importantes como ministro del Interior. Le digo a la gente de la radio, Miguel Ángel, estamos hablando con Miguel Ángel Toma, ex ministro del Interior y Justicia, ex secretario de Inteligencia de la República Argentina. Una sola palabra que usted dejó mencionar por ahí, cuerpos de élite. ¿Es muy caro conformar un cuerpo de élite que se dedique específicamente a esto en el país? No, no es muy caro y no tiene sentido tenerlo si no tiene una inteligencia criminal y una inteligencia estratégica adecuada. No es caro porque usted puede tomar los mejores hombres de las 4 fuerzas federales, darle un entrenamiento específico, pero ya vienen preparados. Lo hay que darles un entrenamiento específico para la lucha contra el narcotráfico, que tiene sus especialidades, por supuesto, pero usted está trabajando ya con gente formada. Es decir, no es costoso y tampoco es de una manera u otra difícil de hacerlo. Lo difícil acá es reconstruir el sistema de inteligencia. Eso sí es lo complejo, porque este gobierno lo ha destruido sistemáticamente. Pensemos que recientemente, cuando fue la cuestión de la pandemia, por ejemplo, liberaron entre 5 y 10.000, no tenemos la cifra exacta, de delincuentes, pero al mismo tiempo, fíjese usted, hubo un dato central. Hace muy poco, un juez de la provincia de Buenos Aires le pide a la AFI, la actual estructura de inteligencia o sistema de inteligencia, el libro de movimientos de la AFI, ¿no? Para una investigación. En lugar de darle testado lo que no correspondía, le entregaron completo los movimientos y las acciones de la estructura de inteligencia del 2016 al 2019, con lo cual quedaron en superficie
la totalidad de los miembros de la estructura de inteligencia, incluido hasta quienes teníamos en el Líbano, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, pero por supuesto también todos los que estaban operando en este tipo de crimen organizado, con lo cual prácticamente la estructura de inteligencia en la Argentina ha sido diezmada. Eso sí va a ser difícil y esa es la gran tarea que tenemos por delante. No armar un cuerpo de élite que sea capaz de operar en el terreno una vez que hay una inteligencia adecuada y hay que saber dónde operar y dónde pegar para ser eficiente. Exacto. Miguel Ángel, le agradecemos como siempre, un placer escucharlo, una reflexión profunda de un hombre que conoce desde adentro el sistema de inteligencia argentino. Miguel Ángel Toma, ex secretario de Inteligencia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta las 14, el